Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿CEU Superíndice 3 Moestu Gris? Espero que genial, listos para descubrir un Montu Superíndice 3N de series turcas que os prometo, os van a enganchar. Hoy, como abro copyright y podido leer en el título, vamos a hablar de las 13 series turcas dobladas al Spau más menos ol que van a arrasar en 2025. Su copyright que todavía estamos en, pero creedme, estas series ya están generando mucho revuelo y van a dar mucho que hablar el aún más menos o que viene. Si sois como yo y os encantan las historias de amor imposibles, los dramas familiares llenos de secretos y las tramas que te mantienen al borde del asiento, entonces este es vuestro budeo. Rate para un maratu superíndice 3N de tu copyright turco y noches en vela porque, después copyright ese de ver este budeo, vais a querer verlas todas. Pero antes de empezar, y como siempre os digo si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros a mi canal. No os cuesta nada y a mí me ayuda un montu superíndice 3N a seguir creando contenido como este para vosotros. Asu que dadle al botoncito rojo y activad la campanita para no perderos ninguno de mis budeos. Y ahora sin mun ese dilaciu superíndice 3N vamos a descubrir esas 13 series turcas que van a enloquecer a Spau más menos a en 2025. Empezamos fuerte con una serie que ya estuvo dando mucho que hablar, La promesa del Sultú DN. Esta es una de esas historias de con diéresis copyright poca que te atrapan desde el primer minuto. Imaginaos siglo XVI, un poderoso Sultú DN intrigas palaciegas, y una joven esclava que contra todo pronu superíndice 3 estico, conquista su corazu superíndice 3N. Su copyright que puede sonar a tu superíndice 3 pico, pero os aseguro que esta serie tiene un giro que no os esperaruris. Además la ambientación superíndice 3N es espectacular y las interpretaciones son magistrales. Si os gusta superíndice 3 el Sultú DN, esta os va a encantar. Pero profundicemos un poco más en este drama de época que promete cautivar a la audiencia. La promesa del sultán no es solo una historia de amor, es un retrato de la vida en el harén, de las ambiciones políticas y de las luchas de poder que se libraban tras los muros del palacio. La protagonista, una joven de origen humilde, se verá obligada a navegar en este mundo peligroso y lleno de secretos, utilizando su inteligencia y astucia para sobrevivir. La serie destaca por su cuidada producción, con vestuarios deslumbrantes, escenarios grandiosos y una banda sonora que te transporta directamente a la época otomana. Los actores principales, poco conocidos en España pero estrellas en Turquía, ofrecen interpretaciones convincentes y llenas de matices. Además, la serie aborda temas como la esclavitud, el papel de la mujer en la sociedad y la ambición desmedida, que la hacen relevante y atractiva para el público actual. En segundo lugar, tenemos Secretos de familia en Estambul. Esta es un thriller psicológico superíndice 3 jico que te va a dejar sin aliento. La trama gira en torno a una familia adinerada con un pasado oscuro que regresa para atormentarlos. Asesinatos secretos enterrados y personajes con dobles intenciones. Lo tiene todo. Si os gustan las series con giros inesperados y que te hacen pensar, esta es vuestra serie. Además de ese Estambul como telu superíndice 3N de fondo le da un toque a UNMU de ese misterioso y fascinante. Secretos de familia en Estambul va más allá del típico thriller. Profundiza en las relaciones familiares tóxicas, en los traumas del pasado y en cómo estos pueden afectar a las generaciones futuras. La serie juega con la ambigüedad, haciendo que el espectador dude constantemente de las intenciones de cada personaje. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién está ocultando algo? Estas son las preguntas que te mantendrán enganchado a la pantalla. La dirección es impecable, creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica que refleja el estado mental de los personajes. La serie también destaca por su guión inteligente y bien estructurado, que va revelando los secretos poco a poco, manteniendo la tensión hasta el final. Además, la elección de Estambul como escenario no es casualidad. La ciudad, con su rica historia y su mezcla de culturas, añade una capa adicional de misterio y complejidad a la trama. Continuamos con una comedia romántica que os va a sacar una sonrisa, Amor a primera vista en Bodrum. Q copyright, N no aso más menos ado con encontrar el amor en un lugar paradisuaco. Esta serie nos cuenta la historia de una joven diseu más menos adora que viaja a Bodrum para desconectar de su vida en la ciudad y, por supuesto, se encuentra con un apuesto surfista que le roba el corazu superíndice 3N. Es una serie fresca, divertida y con unos paisajes impresionantes.
Perfecta para ver en un día soleado con una taza de café copyright. Pero no os dejéis engañar por su apariencia ligera. Amor a primera vista en Bodrum también aborda temas como la búsqueda de la identidad, la importancia de seguir tus sueños y la necesidad de romper con las convenciones sociales. La protagonista, cansada de su vida rutinaria en la ciudad, encuentra en Bodrum la oportunidad de reinventarse y descubrir lo que realmente quiere. El surfista, por su parte, representa la libertad y la pasión por vivir el momento. La química entre los protagonistas es innegable, y sus diálogos ingeniosos y llenos de humor te harán reír a carcajadas. Además, la serie aprovecha al máximo la belleza de Bodrum, mostrando sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y sus atardeceres espectaculares. Es una serie que te transporta a un lugar mágico y te hace soñar con el amor y la aventura. La cuarta serie en nuestra lista es El legado prohibido. Esta es una saga familiar con toques de drama y misterio. Dos familias poderosas enfrentadas por un antiguo secreto y un amor prohibido entre dos superíndice 3 venes de bandos opuestos. Si os gustan las historias de amor imposibles y los conflictos familiares intensos, esta serie os va a enganchar desde el principio. Preparad los pau más menos vuelos porque aquí vais a llorar, reír y sufrir con los personajes. El legado prohibido es una serie épica que abarca varias generaciones y que explora temas como la venganza, el perdón y la lealtad familiar. Las dos familias enfrentadas tienen un pasado oscuro que las atormenta y que las impide avanzar. El amor entre los dos jóvenes es una llama de esperanza en medio de la oscuridad, pero su relación estará llena de obstáculos y peligros. La serie destaca por su ritmo narrativo ágil y por sus personajes complejos y bien desarrollados. Cada miembro de las familias tiene sus propias motivaciones y secretos, lo que hace que la trama sea impredecible y emocionante. Además, la serie cuenta con una banda sonora conmovedora que intensifica las emociones y te sumerge por completo en la historia. Es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, y sobre cómo los errores del pasado pueden afectar al presente. En quinto lugar, tenemos La joya escondida de Capadocia. Esta serie es un drama con toques de fantasía que nos transporta a la Múgica Regiu superíndice 3N de Capadocia. La historia gira en torno a una joven que descubre que tiene poderes especiales y que es destinada a proteger un antiguo secreto. Los paisajes son espectaculares y la trama es muy original. Si os gustan las series con elementos fantásticos y un toque místico, esta es vuestra serie. La joya escondida de Capadocia es una serie que te transporta a un mundo mágico y lleno de misterio. Capadocia, con sus formaciones rocosas únicas y sus ciudades subterráneas, es el escenario perfecto para esta historia de fantasía. La protagonista, una joven aparentemente normal, descubre que tiene una conexión especial con la región y que está destinada a protegerla de las fuerzas oscuras. La serie combina elementos de la mitología turca con una trama moderna y emocionante. Los efectos especiales son impresionantes, y la banda sonora crea una atmósfera mágica y envolvente. Además, la serie aborda temas como la importancia de la naturaleza, el poder de la fe y la lucha contra el mal. Es una serie que te hará soñar y creer en lo imposible. Ahora vamos con El sabor del perdu superíndice 3N. Esta serie es un drama romántico que te tocaru la fibra sensible. La historia nos cuenta la vida de una joven que ha sufrido mucho en el pasado y que busca una segunda oportunidad. En su camino se cruza con un hombre que también copyright N tiene sus propios fantasmas y juntos intentan sanar sus heridas y encontrar el amor. Es una serie muy emotiva y con unas interpretaciones muy potentes. El sabor del perdón es una serie que te llega al corazón. La protagonista, después de haber vivido una vida llena de dolor y sufrimiento, intenta rehacer su vida y encontrar la felicidad. En su camino se cruza con un hombre que también ha pasado por momentos difíciles y que busca una segunda oportunidad. Juntos intentan superar sus traumas del pasado y construir un futuro juntos. La serie destaca por su realismo y por la forma en que aborda temas como el abuso, la pérdida y la superación personal. Las interpretaciones de los actores son conmovedoras y te hacen sentir empatía por los personajes. Además, la serie transmite un mensaje de esperanza y optimismo, mostrando que siempre es posible encontrar el amor y la felicidad, incluso después de haber pasado por momentos difíciles. La su copyright última serie en nuestra lista es Alas rotas en Ankara. Este es un drama político que te va a mantener en tensión superíndice 3N constante.
La trama gira en torno a un joven periodista que descubre una conspiración superíndice 3N que llega hasta lo muy ese alto del poder. Intriga, corrupción superíndice 3N y personajes sin escrúpulos. Lo tiene todo. Si os gustan las series con ritmo trepidante y que te hacen reflexionar sobre el poder y la justicia, esta es vuestra serie. A las rotas en Ankara es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el primer capítulo. El protagonista, un joven periodista idealista, se enfrenta a una poderosa conspiración que amenaza con desestabilizar el país. La serie explora los entresijos del poder político, la corrupción y la manipulación de la información. Los personajes son complejos y ambiguos, y las alianzas cambian constantemente. La serie destaca por su ritmo narrativo ágil y por su guión inteligente y bien documentado. Además aborda temas como la libertad de prensa, la importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupción, que la hacen relevante y atractiva para el público actual. Continuamos con El Jardín de las Rosas Olvidadas. Esta serie es un drama familiar con toques de misterio que nos transporta a una antigua finca en el campo. La historia gira en torno a una familia que regresa a la finca de Spoo Copyright, ese de muchos aún más menos os y descubren secretos ocultos que cambiaron en sus vidas para siempre. Si os gustan las series con Atmos superíndice 3 esfera nostálgica y que te hacen pensar en el pasado, esta es vuestra serie. El Jardín de las Rosas Olvidadas es una serie que te transporta a un mundo de nostalgia y misterio. La antigua finca con sus jardines abandonados y sus habitaciones llenas de recuerdos, es el escenario perfecto para esta historia de secretos familiares y amores perdidos. La familia, al regresar a la finca después de muchos años, se enfrenta a un pasado que creían haber dejado atrás. La serie destaca por su atmósfera melancólica y por sus personajes complejos y atormentados. Además aborda temas como la memoria, el arrepentimiento y la importancia de reconciliarse con el pasado. En noveno lugar, tenemos La ciudad de las mentiras. Este es un thriller psicológico superíndice 3 gico que te va a mantener enganchado desde el primer capítulo. La trama gira en torno a una joven psico superíndice 3 loga que se ve envuelta en un caso de asesinato y descubre que nada es lo que parece. Mentiras en gao más menos os y personajes con oscuras motivaciones. Lo tiene todo. Si os gustan las series que te hacen dudar de todo el mundo, esta es vuestra serie. La ciudad de las mentiras es una serie que te hace cuestionar la realidad. La protagonista, una joven psicóloga, se ve arrastrada a un mundo de mentiras y engaños al verse involucrada en un caso de asesinato. La serie juega con la percepción del espectador, haciendo que dude de la inocencia de todos los personajes. La trama es compleja y llena de giros inesperados, y la atmósfera es opresiva y claustrofóbica. Además, la serie aborda temas como la manipulación, la obsesión y la fragilidad de la mente humana. Ahora vamos con una comedia romántica diferente, Cita a ciegas en Gaziantep. Esta serie nos cuenta la historia de dos personas que se conocen a través de Copyright S de una aplicación superíndice 3N de citas y deciden tener una cita a ciegas en Gaziantep, una ciudad conocida por su deliciosa gastronomía. Es una serie divertida, fresca y que te hará viajar a través de Copyright S de los sabores y los paisajes de Turquía. Cita a ciegas en Gaziantep es una serie que te abre el apetito, tanto por el amor como por la comida. La ciudad de Gaziantep con sus mercados bulliciosos, sus calles empedradas y sus restaurantes llenos de encanto, es el escenario perfecto para esta comedia romántica. Los protagonistas, dos personas con personalidades opuestas, se ven obligados a pasar un fin de semana juntos en la ciudad, superando sus diferencias y descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban. La serie destaca por su humor inteligente y por su forma de mostrar la cultura y la gastronomía turca. Además te hará reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la necesidad de abrirse a nuevas experiencias. La Undu Copyright Cima serie en nuestra lista es El silencio del bus superíndice 3 esforo. Este es un drama con toques de suspense que nos sumerge en el mundo de la alta sociedad de Estambul. La historia gira en torno a una joven que se casa con un hombre rico y poderoso y descubre que su vida no es tan perfecta como parece. Secretos, infidelidades y ambiciones desmedidas. Lo tiene todo. Si os gustan las series con glamour y que te muestran la cara oculta de la riqueza, esta es vuestra serie. El silencio del Bósforo es una serie que te muestra el lado oscuro del lujo. La protagonista, una joven de origen humilde, se adentra en un mundo de riqueza y poder al casarse con un hombre adinerado.
Sin embargo, pronto descubre que su vida de cuento de hadas esconde secretos oscuros y mentiras. La serie destaca por su cuidada producción con vestuarios elegantes, escenarios impresionantes y una banda sonora envolvente. Además, aborda temas como la desigualdad social, la ambición desmedida y la fragilidad de las relaciones humanas. Continuamos con La hija del embajador en Mardin. Esta serie es un drama romántico con un trasfondo social muy potente. La historia nos cuenta la vida de una joven que se enamora de un chico de una clase social diferente y juntos luchan contra los prejuicios y las tradiciones. Es una serie muy emotiva y que te hará reflexionar sobre la igualdad y la justicia. Además, la ambientación superíndice 3N en Mardin, una ciudad con una rica historia y cultura, es espectacular. La hija del embajador en Mardin es una serie que te conmueve y te hace reflexionar sobre la importancia de la igualdad y la justicia social. La serie se desarrolla en Mardin, una ciudad con una rica historia y cultura, donde las tradiciones y los prejuicios sociales siguen muy arraigados. Los protagonistas, dos jóvenes de clases sociales diferentes, luchan por su amor y por desafiar las convenciones sociales. La serie destaca por su realismo y por su forma de abordar temas como la discriminación, la violencia de género y la defensa de los derechos humanos. Además, la ambientación en Mardin es espectacular, mostrando la belleza de la ciudad y la riqueza de su cultura. Y por último, pero no menos importante, tenemos El secreto del manantial sagrado. Esta serie es un drama con toques de misterio que nos transporta a un pequeño más menos o pueblo en las montañas más menos as. La historia gira en torno a un antiguo manantial sagrado que tiene poderes curativos y a las personas que luchan por protegerlo. Es una serie con una ADMU superíndice 3 esfera múgica y que te hará creer en los milagros. El secreto del manantial sagrado es una serie que te llena de esperanza y te hace creer en la magia. El pequeño pueblo en las montañas, con su atmósfera mística y su conexión con la naturaleza, es el escenario perfecto para esta historia de curación y renacimiento. El manantial sagrado, con sus poderes curativos, representa la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. La serie destaca por su atmósfera poética y por sus personajes entrañables y llenos de fe. Además, aborda temas como la importancia de la naturaleza, el poder de la fe y la necesidad de proteger las tradiciones ancestrales. Y hasta aquí nuestra lista de las 13 series turcas dobladas al Spau más menos o que van a enloquecer a Spau más menos a en 2025. Espero que os haya gustado y que hayáis encontrado alguna serie que os llame la atención superíndice 3N. Recordad que estas son solo algunas de las muchas series turcas que N triunfando en todo el mundo, a su que os animo a explorar este geu copyright nero y a descubrir nuevas historias. Como Abu Copyright is visto, tenemos dramas de Ucondieresis copyright poca, thrillers y colu superíndice 3 gicos, comedias románticas, sagas familiares, series con toques de fantasía, dramas políticos. Hay de todo para todos los gustos. Asu que ya no tengo copyright y se excusa para no engancharos a una serie turca. La popularidad de las series turcas en España ha crecido exponencialmente en los últimos años, y esto se debe a varios factores. En primer lugar, las series turcas ofrecen historias originales y emocionantes que conectan con el público español. En segundo lugar, la calidad de la producción de las series turcas ha mejorado significativamente con vestuarios cuidados, escenarios impresionantes y bandas sonoras envolventes. En tercer lugar, las series turcas abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad y la superación personal, que resuenan con el público de todo el mundo. Además, las series turcas son una ventana a una cultura diferente, lo que las hace aún más atractivas. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya resultado útil. Ahora quiero saber vuestra opinión superíndice 3N, CU. ¿L de estas series os ha llamado es la atención superíndice 3N? ¿Abu Copyright is visto alguna otra serie turca que os encante y que no es tu copyright en la lista? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y saber vuestras recomendaciones. Y no dudéis en comentar qué tipo de contenido os gustaría ver en el futuro, vuestras ideas son muy valiosas para mí. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este video, le deis un me gusta, lo compartís con vuestros amigos y familiares para que también Copyright N descubran estas maravillosas series turcas, y os suscribo. A mi canal si aún no lo habu copyright is hecho. Asu me ayudar is un montu superíndice 3N a seguir creando contenido para vosotros.
Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el Plus Superíndice 3 Simo Budeo. Adiós Superíndice 3S.